Continuamos con más en la pantalla de Canal E y llegó el momento de analizar el ámbito internacional y tomamos contacto con Juan Venturino. ¿Cómo está, Juan? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto estar conversando con vos esta tarde. Para mí también, bueno, muchísimas gracias por recibirnos. Vamos a hablar sobre lo que está pasando en Europa, estas elecciones que se disputan en Francia y el avance de la derecha. ¿Cómo analizás lo que está ocurriendo? Bueno, esto se puede explicar de varias maneras. La primera de las explicaciones que tenemos es una especie de fracaso de la política tradicional en convocar de alguna manera a los interesados, a los nuevos interesados. Es decir, no está conmoviendo de alguna manera a los ciudadanos porque de alguna forma la política, digamos, tradicional ha perdido no Sí. solo, digamos, imagen positiva, sino la confianza en las instituciones, en fin. Estas cuestiones han sido el abono, si se quiere, el puntapié inicial para el resurgimiento de estas nuevas derechas, que a veces, en algunos casos, sin ni siquiera tener partido, personas individuales y con un minúsculo grupo, digamos, de personas que lo apoyan, terminan siendo una alternativa válida, como ha pasado, digamos, de forma reciente, no solo en la región, sino en el mundo, y es un fenómeno que estamos viendo, digamos, de manera muy creciente en Europa y que obviamente preocupa y mucho, ¿no? Porque en algunos casos son eh, políticos con directamente escaso o nulo antecedente en la política. Es Ujú. decir, se alzan y se transforman en una alternativa viable que no hubiera sido hace algunos años atrás. Es decir, este fenómeno lo que hizo fue ir de alguna manera eh, eh, profundizándose en los últimos tiempos al calor del desinterés, digamos, generalizado en la política tradicional, de este fenómeno y la muy mala propaganda que tienen estas cuestiones de flexibilidad, si se quiere, de esta Europa que contemplaba al inmigrante como una persona que estaba en apuros y desde una condición humanitaria. Y entonces hay una idea todavía más individualista y esto obviamente ha hecho resurgir estos fenómenos que parecía que no iban a tener esa potencia y que obviamente estamos viendo con enorme preocupación, ¿no? Juan, bueno, en el caso de Francia, Emmanuel Macron llama a adelantar las elecciones. Finalmente, Marine Le Pen queda como ganadora en esta primera vuelta. Ahora, el 7 de julio, esperamos la segunda vuelta en Francia. Y hablaste también de la política tradicional, que la gente pierde esperanzas. ¿Qué crees que vieron los votantes también en Marine Le Pen? Bueno, lo que han visto básicamente es, le han perdido de alguna manera en las propias palabras de Marine Le Pen, dice, le sacaron esta posibilidad de que estaba como, le han perdido el asco, le han perdido el miedo, le han perdido la bronca que generaba, y de alguna Ujú. manera se está naturalizando esta idea de que, bueno, hay un discurso que tiene todos los días nuevos adeptos, que de alguna forma condice con esas necesidades y expresa sin ingresar en el terreno de lo políticamente correcto, ¿no? Es decir, prefieren un político que vaya con esa sinceridad, que efectivamente no sea tibio, ¿no? Esto de los extremos, ¿no? Y pareciera que les está yendo muy bien con esta propuesta discursiva, y como decimos, ¿no? En dichos de Marine Le Pen, bueno, hay que sacar esta idea de que la derecha estaba demonizada, ¿no? Una especie de humanización de la extrema derecha y que obviamente sorprende mucho, ¿no? Ujú. ¿Y qué crees que va a pasar el domingo? ¿Puede Bueno, Macron dar vuelta a los resultados? no, yo creo que efectivamente la tendencia es irreversible, nosotros no podemos hacer futurología, Ujú. pero si miramos los antecedentes mundiales, digo, en algún momento un empresario que devino un político, no con escaso o nulo antecedente, digamos, en la política en los Estados Unidos, una Giorgia Meloni en Italia, un caso de Bolsonaro, un político Claro. de tercera o cuarta categoría, que de repente de la nada se hizo presidente con algunas, obviamente, maniobras que fueron necesarias, ¿no? En este caso se encarceló a su principal líder opositor, que en ese momento era Lula, que luego el máximo tribunal brasileño lo encontró, digamos, lo absolvió, ¿no? Pero digo, estas cuestiones no son nuevas. De Ujú. alguna manera el cencerro del odio tiene mucho más
nosotros le decimos, es más pegajoso el discurso que cualquier otro discurso, ¿no? Esta idea de poder elegir un enemigo, planteárselo como única idea la destrucción de ese enemigo, en este caso serían los migrantes ilegales, el proteccionismo del trabajo, digamos, de ese país, esta idea de cerrarse, y cuestiones que obviamente no son solo un discurso antiderecho, sino de alguna manera expresan una voluntad popular, digamos que sería un nuevo populismo de derecha, ¿no? Que han entendido que su discurso debía tener algo, esto que decíamos, pegajoso, y obviamente está cumpliendo, digamos, sus réditos de manera, digamos, cuantiosa, ¿no? En términos de votos, en términos de apoyos, no solo los jóvenes, sino también los mayores. Se están olvidando de que alguna vez los autoritarismos en Europa los condujeron a la guerra, y de hecho hoy Europa está muy asustada, digo, en líneas generales, por lo que está pasando en Ucrania y Rusia. Entonces, de alguna forma, el enemigo a vencer termina transformándose en un discurso, y lo están capitalizando y lo están haciendo muy bien. Ahora, bueno, ojalá que no sea en forma de totalitarismo, ¿no? Bueno, Juan, vamos a cambiar un poco de tema y también analizar lo que está pasando en Estados Unidos, porque, bueno, Biden y Trump también están en carrera por las elecciones que se van a realizar en ese país en el mes de noviembre. ¿Cómo viste vos el debate y qué análisis también podés hacer? Bueno, le ha jugado, si bien hay mucha gente que no lo quiere a Trump, es cierto Sí. que ha capitalizado muy bien este principio que está transitando Biden por su excesiva edad, su excesiva sobrecarga de trabajo, su problema ya reconocido con problemas del sueño, porque tiene, esto sí es lo único que la Casa Blanca ha reconocido. Parecieran que están dando un incipiente demencia senil, entonces él empieza a transitar algunos vacíos, y por supuesto Trump los aprovecha y mucho a los empujones, y está declarando esta idea. Recordemos que antes de ser presidente era el único opositor a Trump que se bancaba esta posibilidad, y que ya se había caído de una bicicleta, se lo veía un poco extraviado. Por supuesto, esto va en aumento, ¿no? Si pensamos en una agenda sobrecargada, en su dificultad para descansar, en la cantidad de años que tiene, por supuesto, pareciera que eso lo va a capitalizar. Si bien venía mejor Biden, ahora obviamente le está sacando ventaja a Trump, y quienes se adelantan, ¿no? Haciendo un poquito de proyección, pareciera que es el nuevo favorito Trump, entendiendo que, además, con el visto bueno que le ha dado la Corte Suprema, en el sentido de que dijo que no se lo podía juzgar por acciones que tuvieron que ver no por lo de la vida privada, sino por su vida pública. Entonces, en un punto, el único obstáculo que estaba teniendo Trump tenía que ver con lo judicial, con sus 34 cargos que habían encontrado en distintas fiscalías. Bueno, ese escollo lo estaría pasando. Entonces, los dos contendientes, con un estilo personal muy, muy especial, digamos, en este caso Biden representando todo lo que tiene que ver con la vieja política, y vieja no solo de la antigüedad, sino en los años, y un Trump que aprovecha esa posibilidad, ese pequeño vacío en el que se encontró, dubitativo, que se perdió, y todo eso ha quedado documentado cuando de alguna manera el hijo, que había muerto de cáncer y que había participado en una guerra, supuestamente murió en una guerra. Todas esas cuestiones Trump las capitalizó y muy bien. Bueno, Juan, algunas informaciones también dan a entender de que Biden está en duda si sigue en carrera. No sé si ya está confirmado, y también se habla de la vicepresidenta Kamala Harris como posible sucesora. Bueno, esas dos cuestiones están sustanciándose ahora. Obviamente, no solo por terminar su mandato, sino si efectivamente está en condiciones de continuar y ir por una reelección. Efectivamente, en términos de números, no le ha ido tan mal en la gestión, pero el tema etario, de alguna manera, y este principio de demencia senil lo podría estar comprometiendo mucho, digamos, por lo menos para la próxima contienda, ¿no? Probablemente finalice en las condiciones en las que pueda, pero no sé si va a estar en condiciones de pelear una futura nueva presidencia, ¿no? En caso de ser reelegido. Entonces, estas son las cuestiones que hoy están arriba de la mesa en la política de los Estados Unidos.
una de las potencias más influyentes del globo, si no es la más influyente, y que además está en plena, digamos, discusión con respecto a si se sigue o no, si Europa sigue ampliando esta OTAN, está financiando la cuestión de Israel en la franja de Gaza, con Palestina, y bueno, todas estas cuestiones, por supuesto, lo tienen como un actor preponderante en la esfera internacional a los Estados Unidos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Juan, por este contacto.